En el corazón del desierto sirio, bajo un sol que no perdona, un grupo de cruzados creyó haber hallado la prueba del poder divino, una lanza que, según decían, había atravesado el costado de Cristo. Pero lo que encontraron no era un símbolo de fe, sino un arma de condena. Desde aquella noche los que la tocaron escucharon un eco que no venía del viento, sino de las entrañas de la tierra, porque el ejército que la juró proteger todavía marcha bajo la arena. Yo llevaba el libro de campaña, no la espada. Me llamaban el notario de arena, porque mi oficio era medir el paso del sol y contar los muertos con la misma exactitud con la que contaba palabras. Partimos de Trípoli hacia el oriente, con el viento en contra y la fe torcida por el cansancio. Habían prometido ciudades de piedra clara y fuentes dulces. Hallamos dunas como murallas y un cielo que nunca parpadeaba. Éramos 70 al salir. A la tercera semana quedábamos 49. La sal nos abría heridas en los labios y los caballos aprendieron a beber del sudor de nuestras manos. El maestre Guyon, hombre de ojos grises, a quien el sol no parecía tocar, repetía que más allá de los montes de arena había un oasis antiguo, donde los beduinos no entraban y los mapas enmudecían. Lo llamaban Ain al-Samt, la fuente del silencio. La noche que lo encontramos no hubo estrellas. El desierto se levantó como un mar oscuro y de pronto un borde de palmeras surgió del horizonte con la precisión de un dibujo. Olía a agua y a hierro viejo. Colgamos lámparas en las lanzas, porque nadie se atrevía a encender hogueras. El viento traía un murmullo que parecía humano, pero no venía de ninguna boca. Venía del suelo. El oasis no estaba vivo. Era un círculo de piedra rota, más antiguo que nuestras lenguas. Un anillo de columnas derruidas abrazaba la laguna, y en el centro del agua, como una isla de sombra, había una plataforma hexagonal con escalones gastados. Los sarracenos que nos seguían a distancia se detuvieron y dieron media vuelta sin tirar una flecha. Eso fue lo que más nos inquietó. El enemigo no quiso acercarse. «Aquí hubo un templo», dijo el maestre, tocando la piedra con la punta de la bota. «Antes del profeta, antes de Roma». Mandó levantar tiendas a la orilla, pero ninguno durmió. El murmullo bajo la arena crecía cuando callábamos, y se apagaba si rezábamos en voz alta. Probamos con salmos, con letanías, con insultos. El eco siempre volvía desfasado, como si nos imitara desde una distancia que no se mide en pasos. Al amanecer, el hermano Teobaldo halló una losa con inscripciones. No eran letras que yo conociera, eran marcas, pequeñas heridas talladas, un alfabeto de cicatrices. A su lado, una franja de piedra más clara describía un sendero que entraba en la laguna hasta la plataforma central. El agua apenas cubría los tobillos. Parecía querer que pasáramos. «Nadie cruza sin confesión», ordenó el maestre. Uno a uno, descalzos, con las armaduras cargadas al hombro, avanzamos por el sendero pálido. Al segundo escalón, el murmullo se convirtió en pasos, no los nuestros, otros, más numerosos, más ordenados, una marcha en fondo de tumba. Sentí el libro de campaña latir contra mi pecho, como si tuviera corazón. En la plataforma, la piedra estaba caliente y seca a pesar del agua. En su centro, un círculo de metal ennegrecido como carbón pulido. No era bronce ni hierro, no reflejaba la luz. Una hendidura estrecha lo cruzaba de lado a lado, como si esperara alojar un objeto largo, delgado, una lanza. El maestre posó la palma sobre el metal, cerró los ojos. Su respiración cambió. Cuando los abrió, llevaba en la mirada la vejez de un siglo. «Aquí no se pide permiso»,
dijo. Aquí se recuerda. Y antes de que nadie pudiera detenerlo, señaló hacia la orilla opuesta de la laguna, un borde de arena más elevado, donde la línea de palmeras se abría como compuerta. Allí, semienterrada, brillaba la punta de algo que el sol no conseguía domar. Era un destello frío, sin parpadeo, un fragmento de luz clavado en la tierra. Los hombres miraron al maestre, nadie habló. Todos sabíamos que en las crónicas de Antioquía y Edesa se contaba de lanzas sagradas y mentirosas, de reliquias que salvaban y de reliquias que maldecían. Pero también sabíamos que la sed de gloria pesa más que el miedo. Cruzamos de nuevo. La arena cedía bajo los pies como harina tibia. Cuando llegamos, vimos que no era solo una punta. El asta entera dormía bajo el desierto, como una espina en la carne del mundo. Bastó un tirón para que el metal cantara, un sonido agudo, antiguo, que nos atravesó la boca del estómago. La lanza salió limpia, sin óxido. Era negra a la sombra y plateada al sol, como si llevara dentro un día y una noche. En la base, cerca de la empuñadura, había un grabado mínimo. 3 letras que ni el árabe ni el latín reclamaban. 3 golpes de cincel que parecían formar un ojo. Esa fue la primera vez que escuchamos el eco, no el viento en 1180, las dunas, sino un eco de pasos que no eran los nuestros, marchando bajo la arena en dirección a nosotros. 70 al partir, 49 al llegar. Desde ese instante, todos empezamos a contarnos como si fuéramos menos. No la alces, dije, sin saber a quién. El maestre la alzó. La laguna palideció como si el agua recordara un rostro olvidado. El metal pesó de golpe y el murmullo subterráneo se ordenó en compases militares. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. La arena junto a nuestras botas hizo pequeñas vibraciones, círculos concéntricos como los de una campana en agua. No es reliquia, susurró Teobaldo pálido. Es llamada. El maestre sonrió por primera vez en semanas con una alegría dura que me heló. Entonces que vengan, dijo. Todo ejército necesita su estandarte. Cuando volvimos al campamento, el sol ya parecía más bajo de lo que debía. Clavaron la lanza en el centro y aquella sombra, la del asta, se proyectó más larga que cualquier otra, como si cayera desde otro cielo. Fue ahí cuando comprendí que el nombre Ain al-Samt no mentía. La fuente no era agua, la fuente era el silencio, y nosotros lo habíamos roto. El maestre Gullón ordenó excavar donde la lanza había dormido. Decía que el desierto es un espejo. Lo que esconde arriba lo refleja abajo. Los hombres cavaron con lanzas, con cascos, con las manos. La arena tenía olor a piedra antigua y a sudor ajeno, como si alguien más hubiese trabajado allí siglos antes. Al mediodía, uno de los caballeros golpeó con su espada algo hueco. Sonó como un tambor bajo los pies, un eco perfecto. Quitamos más arena y apareció una losa circular, del tamaño de un carro. Tenía grabadas las mismas 3 letras que la base de la lanza y un círculo de orificios pequeños, como si hubiera sido sellada con clavos invisibles. Gullón se arrodilló, acarició los grabados y murmuró una oración en latín, una que ninguno de nosotros conocía. «Esto no es tumba», dijo el hermano Teobaldo, empapado de miedo. «Es una puerta». El maestre lo miró sin pestañear. ¿Y desde cuándo las puertas se dejan sin abrir? Hicieron palanca con una lanza común. La losa se levantó con un suspiro seco y un aire viejo, espeso como el incienso, escapó desde abajo. El calor del desierto se detuvo. Era como si el mundo respirara al revés. Encendimos antorchas. Bajamos por una escalera tallada en roca. Cada peldaño tenía grabada una cruz, pero invertida. Al llegar al fondo, una cámara redonda se abrió ante nosotros, cubierta de símbolos, con nichos a los lados y una bóveda baja. En el centro, sobre un altar de piedra negra, reposaba un sarcófago abierto.
Dentro no había cuerpo, solo polvo, ceniza y marcas de uñas en la tapa interior, como si alguien hubiera intentado salir. A los pies del sarcófago, una inscripción en letras gastadas: quien porta la lanza, porta el peso del cielo. Guyon colocó la reliquia sobre el altar. En cuanto el metal tocó la piedra, las antorchas temblaron. El fuego se volvió azul. Y entonces escuchamos los pasos. Venían del túnel, del pasillo, del techo. Miles de pasos marchando despacio, como si un ejército invisible descendiera detrás de nosotros. Los caballos arriba relincharon y la arena vibró. Los hombres se miraron, algunos se persignaron, otros apretaron el mango de la espada. Guyon levantó la lanza con ambas manos y su sombra se multiplicó en las paredes. Una docena de figuras idénticas, todas moviéndose con él. «¡Mirad!», susurró el notario que me ayudaba a escribir. «No es su sombra, son ellos». Y entonces la vimos, una procesión de caballeros espectrales formados alrededor del altar. Sus armaduras eran polvo, sus rostros humo. Aún así, sus ojos brillaban con una fe que dolía mirar. Uno de ellos alzó su propia lanza, idéntica a la nuestra, y golpeó el suelo 3 veces. El eco respondió, y el eco contestó desde arriba. «El ejército del desierto», dijo Teobaldo, «los que desaparecieron en la primera cruzada». «No desaparecieron», respondió Guyon con voz quebrada. «Siguen marchando». El fuego se apagó. El silencio fue tan profundo que oímos nuestros corazones en el pecho. Y en ese vacío, una voz habló en un idioma que ningún hombre había enseñado jamás. «Devuélvenos la lanza o camina con nosotros». Cuando salimos a la superficie, el sol se había ocultado, pero la arena brillaba con luz propia. Uno de los caballeros, el más joven, no volvió a subir. Nadie lo vio morir. Nadie oyó grito alguno. Solo su escudo, medio enterrado junto a la entrada, con una marca nueva en el metal, una mano abierta y el símbolo del ojo. Esa noche el maestre no durmió, tampoco nosotros, porque cada vez que cerrábamos los ojos sentíamos el peso de cascos marchando bajo el suelo. Y al amanecer, la lanza, la misma que habíamos dejado apoyada contra la roca, tenía un nuevo brillo, como si algo en su interior respirara. El amanecer llegó con un silencio denso, como si el desierto contuviera el aliento. La lanza, apoyada junto al estandarte, ya no era la misma. El metal se había oscurecido durante la noche, cubierto de un brillo húmedo, como si acabara de ser extraída de un cuerpo vivo. Los hombres evitaban mirarla directamente. Los caballos no se acercaban, y las aves, esas pocas que sobreviven en el desierto, volaban en círculos sin posarse jamás sobre nuestro campamento. Yo intenté escribir lo sucedido, pero la tinta no se secaba sobre el pergamino. La palabra lanza se borraba cada vez que la trazaba. El primer muerto fue el hermano Teobaldo. Lo hallaron arrodillado frente a la reliquia, los ojos abiertos, la lengua negra. Su mano derecha sostenía una cruz de hierro fundida. El maestre Guyon ordenó enterrarlo lejos, pero cuando los hombres cavaron la fosa, la arena sangró. «No lo toquéis», dijo Guyon. «El metal ha elegido su precio». Desde ese día, los demás comenzaron a enfermar. Algunos oían voces en las noches sin luna, otros veían huellas que aparecían alrededor de sus tiendas, como si alguien marchara en círculos mientras dormían. Uno aseguró haber visto al joven desaparecido, caminando entre las dunas, cubierto de polvo, con la lanza en las manos. Pero la lanza estaba con nosotros. Guyon cambió, dejó de rezar. Su mirada se endureció y su piel, bajo la luz del sol, parecía más pálida que la de un hombre vivo. A veces hablaba solo, en una lengua que hacía vibrar el aire. Decía que la lanza le enseñaba cosas que ningún hombre debía saber.
No es maldición, dijo una noche. Es memoria. El metal recuerda lo que atravesó y pide volver a hacerlo. Intentamos quitarle la lanza mientras dormía. No pudimos. Sus manos estaban pegadas al asta, como si la carne y el metal fueran una sola cosa. Cuando por fin la soltó, al amanecer, vimos que sus palmas tenían grabados los mismos signos que adornaban la tumba, las 3 letras y el ojo. Desde entonces, cada noche se levantaba para enterrar algo. Nunca sabíamos qué. Solo oíamos el sonido del metal hundiéndose en la arena. Una madrugada, lo seguimos a escondidas. El maestre estaba de pie, sobre el oasis seco, sosteniendo la lanza sobre el agua inmóvil. La hundió lentamente hasta la mitad. El líquido comenzó a hervir y del fondo surgieron burbujas negras. El murmullo volvió. Esa voz subterránea que habíamos escuchado el día del hallazgo, pero ahora pronunciaba nombres, nuestros nombres. Uno de los hombres, aterrorizado, intentó arrebatarle la lanza. El metal lo cortó sin moverse, solo un roce, y la carne se abrió de lado a lado. El cuerpo cayó dentro del agua y la laguna, la misma que había estado dormida durante siglos, lo absorbió sin dejar rastro. Gullón cayó de rodillas, la lanza aún en su mano. «Ya está hecho», murmuró. «¿Qué has hecho?», grité. «He despertado al guardián». La arena bajo nuestros pies tembló y desde las dunas llegó un sonido que ningún hombre había oído jamás. El entrechocar de miles de armaduras marchando al mismo compás. Un ejército enterrado que respondía al llamado del metal sagrado. El maestre se volvió hacia mí con una sonrisa rota. «No temas», dijo. «No vienen a matarnos, vienen a recordarnos quién los olvidó». Y con la primera ráfaga de viento del amanecer, las dunas se abrieron como olas, y del fondo del desierto se alzaron figuras cubiertas de polvo, sin ojos, sin voz, pero con lanzas idénticas a la nuestra. Marchaban en silencio hacia ninguna parte, o tal vez hacia Roma. De los 49 hombres que quedaban, solo 16 vimos el amanecer después de la noche del ejército. Nadie habló, nadie rezó, solo el maestre. Gullón seguía en pie, con la lanza en la mano, la mirada fija en las dunas que volvían a cerrarse, ocultando los restos de aquel ejército sin voz. El viento soplaba hacia el norte, como si el desierto quisiera expulsarnos de su vientre. Partimos en silencio. La arena cubría nuestras huellas en minutos, borrando cualquier prueba de que habíamos estado allí. Durante el viaje de regreso, los hombres comenzaron a morir sin causa. Al principio por fiebre. Luego, simplemente se detenían. El cuerpo seguía caliente, pero el corazón no. Como si el alma hubiera decidido marcharse antes del último suspiro. Cada vez que uno caía, Gullón mandaba detener la caravana. Clavaba la lanza junto al cadáver y murmuraba oraciones que nadie comprendía. Decía que cada muerte era una ofrenda al eco, que el metal debía ser alimentado. Al cabo de días, la lanza ya no brillaba, respiraba. En la oscuridad se oía un zumbido leve, un murmullo metálico que parecía mezclar los nombres de los muertos con el sonido del viento. Cuando por fin llegamos a Antioquía, éramos 9. Los monjes del puerto se negaron a recibirnos. Dijeron que traíamos con nosotros el aliento del abismo. Gullón no discutió. Pagó con oro para subir a un barco genovés rumbo a Occidente. Yo no quería ir, pero la lanza parecía llamarme por mi nombre cuando intentaba alejarme. Durante la travesía, la tripulación empezó a oír ruidos bajo la cubierta, pasos, golpes de metal contra madera. Uno de los marineros juró haber visto una sombra moviéndose entre los toneles. Un caballero sin rostro, arrastrando una lanza. Gullón no dormía. Pasaba las noches escribiendo sobre el metal, trazando símbolos en el aire, y el viento en las velas parecía responderle.
El capitán, presa del miedo, quiso arrojar la reliquia al mar. El maestre lo detuvo. Hubo una lucha. El capitán cayó al agua. La lanza no se movió, pero la espuma del mar se tiñó de rojo. Al amanecer, los mástiles del barco estaban cubiertos de marcas, cruces invertidas y ojos grabados con fuego en la madera. Llegamos a Mesina con 6 hombres. El puerto olía a azufre y miedo. Los monjes del convento local nos recibieron en silencio. Uno de ellos, un anciano ciego, se acercó a la lanza y sin verla, retrocedió aterrado. «Eso no pertenece a este mundo», dijo. «¿Y a cuál pertenece?», pregunté. «Al que aún no ha terminado de morir». Guyon guardó la lanza en una caja de roble y la selló con cera negra. Ordenó que nadie la tocara hasta llegar a Roma. Pero esa noche, uno de los soldados no resistió. Abrió el cofre. Cuando lo hallamos, su cuerpo estaba seco, como momificado, y en el suelo su sombra se movía sola, sin cuerpo que la sostuviera. Al día siguiente, otro murió en su sueño, con los labios pegados, como si hubiera intentado gritar. Guyon ya no lloraba, solo repetía que el sacrificio era necesario, que el eco exigía obediencia. Yo quise huir. Salté del barco cuando atracamos en Civitavecchia. Nadé hasta la costa y no volví a mirar atrás. Pero esa noche, mientras me ocultaba entre las ruinas, vi una luz en el horizonte sobre el puerto. Era el barco, ardía, y en medio de las llamas, la figura de Guyon se alzaba sobre la cubierta, sosteniendo la lanza que no se consumía. El fuego parecía huir de ella. Cuando el barco se hundió, el mar guardó silencio. Pensé que todo había terminado, hasta que semanas después, en una iglesia de Florencia, vi un fresco nuevo en una pared, un grupo de cruzados bajo un sol negro, y en el centro una lanza, con 3 letras extrañas, grabadas junto a un ojo. Pregunté al pintor de dónde había sacado la inspiración. Me respondió que un monje extranjero, con las manos quemadas y una mirada vacía, le había pagado para pintarlo. Su nombre, dijo, era Guyon. Pasaron los años y el mundo fingió olvidar. Las cruzadas se convirtieron en relatos contados por monjes y poetas, y los nombres de los hombres que marcharon hacia el desierto se mezclaron con las leyendas. Pero la lanza no desapareció, solo cambió de manos. Yo envejecí, o al menos eso creí. El miedo al acero maldito me persiguió por monasterios, ciudades y guerras. En cada frontera, alguien hablaba de una reliquia negra que curaba y mataba, de un monje errante que ofrecía milagros a cambio de silencio. Decían que, al tocar el metal, las heridas se cerraban y las almas se abrían. El primer rumor vino de Castilla. Durante la peste, un fraile aseguraba tener una lanza traída de Tierra Santa. Curaba a los enfermos, pero los curados no volvían a hablar jamás. Sus ojos se quedaban vidriosos y sus bocas repetían en sueños una palabra que nadie comprendía: Guyon. Los inquisidores lo apresaron. Confesó que la lanza le había sido entregada por un hombre sin sombra. Cuando lo quemaron, el fuego no tocó el metal. El arma fue enviada a Roma para ser custodiada en secreto y el registro de su existencia desapareció al día siguiente. Un siglo después, en Borgoña, un caballero regresó de Jerusalén diciendo haber hallado un tesoro enterrado en Minodicentum, el desierto. Llevaba una lanza envuelta en lino y juraba que en las noches escuchaba pasos bajo su tienda. Murió sin heridas, con la mirada fija hacia el suelo, como si contemplara algo que subía desde la tierra. Su tumba fue sellada con plomo, pero la lanza no estaba dentro. Así viajó la maldición de siglo en siglo. En cada guerra, en cada peste, en cada reino, la reliquia reaparecía brevemente, en manos de un rey que ganó todas sus batallas y murió sin dejar descendencia, en poder de un
alquimista que juraba poder escuchar voces dentro del metal, en un monasterio alemán donde los monjes, de madrugada, marchaban dormidos formando un ejército sin luz. Yo seguía escribiendo. No sé cómo sobreviví tanto tiempo. Quizá el eco del pacto me mantenía vivo para ser su escriba. Cada cierto tiempo encontraba una marca nueva en mi piel, las 3 letras, el ojo, y la sensación de que alguien observaba desde debajo de mis pensamientos. En 1348, durante la Peste Negra, la lanza fue vista en 1200. Venecia. Un barco genovés llegó sin tripulación. Solo había un cofre sellado con cera negra, idéntico al que Guyon había usado. Los frailes lo abrieron en el puerto. Dentro, el metal respiraba. Uno de los testigos escribió en su diario: cuando la punta tocó el aire, el sonido de miles de pasos llenó el muelle. El mar retrocedió un instante y luego avanzó con furia, como si buscara recuperar lo que le fue robado. La lanza fue llevada a una cripta bajo la Basílica de San Marcos. Desde entonces, cada cierto tiempo, los guardianes aseguran oír golpes de hierro bajo las losas, como si un ejército aún marchara en círculos, esperando una orden que nunca llega. Yo, el notario que escribió lo que no debía existir, sigo oyendo el eco, aunque mis huesos ya deberían ser polvo. A veces, cuando cierro los ojos, veo a Guyon, joven, de pie en medio del desierto, alzando la lanza bajo un cielo rojo, y detrás de él, 1.000.000 de sombras caminando, no hacia Dios, hacia la memoria. Dicen que el silencio del desierto terminó viajando con la lanza. Nadie podía poseerla mucho tiempo sin oírlo, un zumbido que se volvía respiración, una respiración que se volvía palabra. Los papas la declararon maldita y la escondieron bajo tierra. Pero el mal no se entierra, se filtra. A mediados del siglo XV, un abad cisterciense llamado Bernard de Clermont encontró los registros del objeto en un códice sellado con cera negra. Decía que había sido custodiada en Roma, luego trasladada en secreto a una abadía entre Piedmont, las montañas del norte de Italia. Bernard partió con 12 monjes y un propósito: destruirla. El monasterio se alzaba sobre un acantilado envuelto en niebla, tan viejo que los cimientos parecían raíces. Los aldeanos lo llamaban Santa Lanza, aunque nadie sabía por qué. Al llegar, Bernard supo la verdad. La reliquia ya estaba allí. Un cofre de hierro custodiado por un solo monje, ciego y mudo, que llevaba tatuado el símbolo del ojo en la frente. Durante las primeras noches, el abad intentó orar frente al cofre, pero cada vez que pronunciaba el nombre de Cristo, una gota de sangre caía del techo y se evaporaba antes de tocar el suelo. A la tercera noche, los monjes comenzaron a escuchar pasos en los pasillos del claustro. Pasos metálicos, acompasados, como de armaduras marchando bajo las piedras. El abad decidió actuar. Mandó abrir el cofre y halló dentro la lanza, intacta, brillando con una luz que no era de este mundo. «Fundidla», ordenó. Los herreros del convento avivaron el fuego durante 3 días, pero el metal no se derritió. La fragua comenzó a desprender un humo espeso y los monjes juraron oír voces que rezaban desde dentro del hierro. Entonces Bernard hizo lo impensable. Clavó la lanza en el altar mayor y leyó en voz alta la maldición escrita en el códice: que el fuego consuma la memoria de los que caminaron bajo la arena. El suelo tembló, las paredes se agrietaron y del suelo surgió una corriente de aire helado. Los cirios se apagaron. El claustro entero comenzó a resonar como una tumba abierta. Los monjes corrieron, pero el eco los alcanzó. Una voz profunda, plural, hablaba en todos los idiomas del mundo a la vez. «Nos llamaste para olvidarnos, ahora recuerda, esa noche
Los aldeanos vieron un resplandor rojo sobre el monasterio, como si el cielo se abriera. Al amanecer, donde antes había piedra, solo quedaban cenizas. Ningún cuerpo. Solo la lanza, clavada en el suelo, y alrededor de ella las marcas de 12 figuras arrodilladas, quemadas en la roca, mirando hacia el norte. La reliquia fue trasladada otra vez, esta vez al Vaticano, oculta en los archivos donde descansan las cosas que no deben tener nombre. Pero algunos juran que Bernard sobrevivió. Un viajero ciego, con las manos negras y la voz quebrada, fue visto años después en los caminos de Baviera repitiendo siempre la misma frase: el fuego no purifica, solo ilumina lo que ya arde. La historia pudo haberse apagado allí, entre los restos calcinados del monasterio. Pero el eco nunca se extingue, solo cambia de boca. Durante el siglo XVI, cuando Europa ardía entre guerras de fe, una serie de hombres comenzó a compartir el mismo sueño. Reyes, cardenales, soldados, todos veían lo mismo. Un desierto rojo, una lanza clavada en la arena y un ejército marchando bajo un cielo sin sol. El Papa León X ordenó investigar. Los registros de la Inquisición lo llaman el ciclo de las visiones del metal. Decenas de hombres de iglesia aseguraban haber despertado con arena en las manos y heridas en el pecho, como si algo invisible los hubiera atravesado. Algunos murieron rezando, otros escribieron con sangre en las paredes frases sin sentido. Marchan aún. El guardián no duerme. El metal recuerda. Los sueños se extendieron como una peste. En Florencia, un escultor talló una lanza idéntica a la descrita en los testimonios, sin haber leído jamás los documentos. Cuando terminó la obra, se arrojó desde la torre de su taller, diciendo que el desierto le llamaba por su nombre. En Viena, un príncipe enfermó sin causa. Dibujaba, día tras día, el mismo símbolo, un ojo entre 3 letras. Cuando murió, encontraron en su tumba un fragmento de metal negro, como un trozo de lanza fundido en la carne. Los monjes decían que el objeto ya no necesitaba cuerpo. Vivía en la memoria de los hombres, en la frontera entre el sueño y la vigilia. Y cada vez que alguien lo recordaba, el eco del ejército volvía a resonar, lejos, en alguna parte del mundo donde aún quedaba arena. Una noche, un fraile llamado Pietro Dalmaso, que había estudiado las profecías de Bernard de Clermont, anotó en su diario: el sueño se propaga. No busca creyentes, busca testigos, y cuando todos lo sueñen, el desierto despertará. Esa misma noche, todo el convento soñó. 50 monjes marchando en procesión bajo un cielo que se abría en 2, siguiendo a un hombre que portaba una lanza ardiente. Al despertar, los pies de todos estaban cubiertos de polvo. El Vaticano selló el caso. Los diarios fueron escondidos en los archivos secretos, etiquetados con un solo título: la reliquia que respira. Pero los siglos siguieron su curso y los sueños siguieron cruzando fronteras. De los conventos pasaron a los soldados, de los soldados a los poetas, de los poetas a los que no creen en nada, hasta hoy. El siglo XX trajo consigo la soberbia de los hombres que creen haber domesticado el pasado. Y con esa soberbia vinieron las excavaciones. En 1937, un equipo franco-británico, liderado por el arqueólogo Henri Delacour, inició una expedición en el desierto sirio, cerca de Palmira. El objetivo oficial era estudiar rutas de las antiguas cruzadas. Pero los diarios privados del propio Delacour, descubiertos décadas después, revelan otra cosa. Buscaban una reliquia desaparecida, citada en un documento de los archivos secretos del Vaticano, bajo el título Lancea Tenebrarum, la lanza de la oscuridad. El primer signo llegó en el segundo mes. Bajo las dunas hallaron restos de hierro corroído,
dispuestos en formación, como si hubiesen sido soldados enterrados en pie. Ninguno tenía cráneo, y en el centro de aquel círculo, un hueco, la marca de algo largo y delgado, clavado una vez, extraído después. Una noche, el desierto cambió de voz. Los obreros beduinos juraron escuchar pasos lejanos, como tambores que resonaban bajo la arena. Delacour, en su diario, escribió: «No sopla viento alguno, y sin embargo, las dunas se mueven». Días después, encontraron una piedra tallada con 3 letras extrañas y un ojo. El símbolo coincidía con las descripciones medievales de la lanza maldita. Uno de los ayudantes intentó fotografiarlo. La cámara se quemó. El negativo se volvió completamente negro. El equipo continuó, empujado por la obsesión. Bajo 12 metros de arena hallaron una cripta sellada. En su interior, huesos humanos y entre ellos una lanza partida en 2. El metal, a pesar de los siglos, estaba caliente. Delacour anotó: «El hierro late. Puedo oírlo bajo mi piel». Esa misma noche, una tormenta azotó el campamento. 3 hombres desaparecieron. Las huellas conducían al corazón del desierto, pero terminaban abruptamente, como si los cuerpos hubieran sido tragados. Los sobrevivientes huyeron. Solo quedaron Delacour y un sacerdote enviado por el Vaticano, un tal padre Lucien Moreau. En los últimos registros, fechados el 12 de septiembre de 1937, Delacour escribe: «El padre dice que debemos sellarla, pero ya es tarde. Él la escuchó también». Nunca. Regresaron. Semanas después, un avión de reconocimiento francés sobrevoló el área y fotografió el campamento. En el centro del sitio se veían huellas concéntricas, como de un ejército marchando en círculo. La expedición fue oficialmente declarada perdida. Pero en 1952, un periodista italiano llamado Rossi recibió un paquete sin remitente. Dentro había una lanza oxidada, envuelta en lino ennegrecido, y un cuaderno con las iniciales HD en la última página, una frase escrita con tinta marrón: «No la toques, el eco no terminó». Rossi desapareció 3 días después, su apartamento vacío. En la pared, grabadas con un objeto metálico, las mismas 3 letras y un ojo. El siglo XX terminó, pero la historia de la lanza no. Solo cambió de silencio. Después del incidente de 1937, el Vaticano negó toda relación con la expedición. Sin embargo, en los registros internos del Archivo Apostólico apareció un documento clasificado como Acta 91, Reliquia non catalogata. El texto, firmado por un tal cardenal Montelli, describía el ingreso controlado de un artefacto metálico de origen no natural. En su margen, un comentario en latín: «Custodiatur suburbe, ubi nullus canto resuena». Guárdese bajo la ciudad, donde ningún canto resuene. Durante décadas, nada más se supo. Hasta que, en 1978, un grupo de obreros que trabajaba en la restauración de una galería subterránea del Vaticano informó haber encontrado una puerta de piedra sin inscripción, sellada con cera negra. El supervisor envió una nota al cardenal responsable de los archivos. Al día siguiente, la puerta fue cubierta con ladrillos nuevos y los obreros reasignados. Uno de ellos, un hombre llamado Angelo Rossi, sobrino del periodista desaparecido en 1952, aseguró haber oído ruidos de metal detrás del muro. Años después, en una entrevista antes de morir, confesó: «Había pasos, lentamente al compás, como si alguien marchara ahí abajo». En los años 90, un investigador jesuita, padre Luciani Ferrero, accedió brevemente al archivo sellado. En una carta privada dirigida al Papa Juan Pablo II, Ferrero escribió: «El objeto reacciona al sonido. Cuando se recitan salmos, la temperatura del metal desciende. Cuando se guarda silencio, aumenta». Después de enviar esa carta,
Ferrero desapareció durante una visita a Siria. Su cámara fue hallada días más tarde en el desierto. En su última grabación se escucha su voz temblorosa diciendo: "El ejército nunca se fue, solo espera la señal". A inicios del siglo XXI, un grupo de restauradores que trabajaba en la Biblioteca Vaticana reportó un fenómeno inexplicable: una filtración de agua salada subiendo desde los niveles más bajos. Los sensores no encontraron ninguna fuente marina cercana. El ingeniero a cargo describió el olor como mezcla de hierro y ceniza. Un mes después, durante una reunión cerrada, el actual custodio de los archivos, Monseñor Vescovi, ordenó sellar todo el nivel inferior. Cuando un periodista preguntó por qué, respondió: "Porque hay ecos que ya no pertenecen a la tierra". Desde entonces, los rumores se multiplicaron. Algunos guardias juraron haber visto sombras proyectadas sin luz. Otros escucharon una respiración que no era humana. Y cada vez que un terremoto sacude Roma, los monjes más viejos repiten una frase en voz baja, heredada de los tiempos del abad Bernard: "El hierro llama al hierro". Dicen que, bajo las bóvedas más antiguas del Vaticano, hay una sala circular y en su centro una lanza clavada en el suelo, rodeada por 12 figuras esculpidas de rodillas. Nadie ha vuelto a entrar desde 1978, pero el eco sigue allí. Algunos aseguran que, si guardas silencio en la Basílica de San Pedro a medianoche, puedes oír un retumbar bajo tus pies, el sonido rítmico de armaduras marchando. El ejército que juró proteger la reliquia aún marcha bajo la ciudad santa. Dicen que toda maldición necesita un guardián, alguien que recuerde, que observe, que mantenga el eco contenido y que pague el precio por hacerlo. Durante siglos, la Iglesia ocultó los nombres de los hombres que fueron asignados a custodiar la lanza. Les llamaban custodes ferrum, los guardianes del hierro. No eran sacerdotes, no eran santos, eran los condenados, asesinos, herejes arrepentidos, soldados excomulgados, a quienes se les ofrecía una redención imposible: vigilar el objeto que jamás debía ser visto. Cada guardián vivía solo, bajo tierra, alimentado una vez al día por una trampilla que nunca se abría completamente. Al morir, el cinto siguiente descendía y sellaba la puerta. Ninguno duraba más de 7 años. El último fue Francesco Vescovi, descendiente directo del cardenal que ordenó ocultar la reliquia en 1978. Era monje, lingüista y exorcista. A los 40 años pidió ser transferido a la Biblioteca Vaticana. Lo que buscaba no eran libros. Los registros indican que en 2006 Vescovi ingresó a las catacumbas bajo la Basílica de San Pedro con un grupo de 2 asistentes. Solo él regresó. Al día siguiente solicitó el cierre total del acceso subterráneo y destruyó los planos de las galerías antiguas. En sus notas, encontradas tras su muerte en 2015, escribió: "La lanza ya no es metal, es pensamiento, vive en la memoria de quienes la nombran. Yo mismo la escucho al escribir. A veces creo oír pasos detrás de mí, pero cuando volteo no hay nadie, solo el eco, y el eco lleva mi nombre". Según los archivos del Vaticano, su cuerpo fue hallado frente a un muro de piedra en el nivel más profundo. Sobre la pared, talladas con la punta de un objeto metálico, se leían 3 letras y un ojo. La lanza, sin embargo, no estaba allí. Un informe interno, sellado por el Papa Benedicto XVI, admitía en una sola línea: "El objeto ha dejado de ser localizado en el plano físico". Desde entonces, cada nuevo archivero del Vaticano recibe una advertencia al asumir el cargo. Si escuchas pasos bajo el suelo mientras trabajas de noche, no reces. Escucha, el guardián aún cumple su deber. Hoy, algunos estudiosos aseguran que
El eco del ejército puede detectarse en grabaciones subterráneas. Otros, que las sombras que se mueven bajo la basílica no son ilusiones ópticas, sino formas antiguas que siguen marchando. Y en una cámara olvidada del archivo, cubierta por polvo y silencio, reposa una inscripción en piedra. El que busque la lanza, la oirá antes de verla. El desierto duerme, el eco no. Porque la reliquia del desierto, la lanza que no debió tocarse, aún respira bajo Roma. Y el último guardián, aunque muerto, todavía escucha los pasos. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de los pocos que conocen este secreto. Dime en los comentarios, ¿crees que la lanza realmente existe o es solo una leyenda maldita? Suscríbete a Historia Oculta y activa la campanita para descubrir los secretos que la historia quiso borrar. Nos vemos en el próximo capítulo, donde el pasado sigue respirando.